Buen día. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Desde la casa, desde la sala de mi casa, mando un fuerte abrazo. Saludos. Aquí con mi aureola. Con mi aureola pueden empezar a hacer sus peticiones a San Natanzinin. Buenos días, Melissa. Qué gusto saludarte. Buenos días, Lupita del Ángel. Espero que estés mejor. Buenos días, Eva Martínez. Robert Llanos, Rubén Llanos. Un saludo a Lucero Fernández. Que el Señor les bendiga. Adrián Cruz, te mando un fuerte abrazo. Julio, amigo, un abrazo fuerte a la distancia. Enrique Castellanos, buen día, Quique, Dios te bendiga. Buenos días, Diana Edith Hernández. Vero, Dios te bendiga. Un abrazo a Emanuel, el bebé. Saludos desde Beirut. Saludos a Marta. Saludos a América Camarena. Saludos a José Eduardo. A Consuelo. A Jesús Herrera. A María Gloria. A Flor. Dios te bendiga, Flor. Buen día. Te bendecimos, doctora. Un saludo a Glow Holguín, a Sandra Alicia, a Madeleine, hasta la ciudad de Equivoco. Saludos y bendiciones a todos. En esta, ¿cómo ven mi aureola? Empiezan a prender sus veladoras. Nada, broma, broma, broma. Un saludo a todos, qué alegría saludarles en esta mañana de martes. Martes, de lunes a viernes, transmitimos a esta hora con el propósito de aportar a tu vida espiritual, con el propósito de enriquecer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A mí también para estar cada mañana conectado a la palabra, conectado al Señor y, y estar activo y poder ser útil en la medida de lo posible dentro del cuerpo de Cristo. Creo que cada uno de nosotros hace su parte en el cuerpo de Cristo. Creo que hay muchísimos pastores que también están haciendo lo mismo y esperamos que cada creyente, cada discípulo, pues también esté haciendo su parte dentro del cuerpo de Cristo. Iba con, si eres sembrador de grupo de vida, si eres parte del equipo de intercesión, en el área en que te encuentres, oramos para que tu lámpara permanezca encendida, tu fe esté siendo fortalecida y se mantenga inamovible con la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es nuestro mayor deseo, porque aunque el mundo está atravesando una situación complicada, la iglesia del Señor permanece viva. La iglesia del Señor somos el grupo de creyentes que nos mantenemos aferrados a nuestra fe en Jesús. Y bien, el día de ayer compartíamos de Daniel capítulo 3, donde el rey mandó hacer una estatua, una imagen de 60 codos de altura, algo así como 18 metros, y 6 metros, 6 codos de ancho, y emitió un decreto de que ante el sonido de la música todos debían doblar su rodilla, todos, y adorar la imagen. Mira cómo era la materialización del principado que estaba gobernando detrás de Nabucodonosor, esa manifestación llevando al pueblo a una adoración, a esa imagen. Estaba manifestando que no solamente un
imperio militar, no era un reino militar, sino que había espíritus, había principados en operación moviéndose. Por ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat, era más que una guerra bélica, una guerra de armas, era una guerra, más que una guerra militar. La escritura enseña que cuando Goliat enfrentó a David, lo maldijo por sus dioses. Mira cómo operó este hombre. Si era un hombre de cerca de 3 metros, enfrentando a un jovencito de 17 años, ¿por qué tuvo que emplear ese lenguaje de maldecir por sus dioses? Y maldecir por sus dioses habla de que este pueblo de los filisteos tenían sus propios ídolos, sus propias imágenes, adoraban a sus propios dioses con D minúscula, donde podemos notar o comprender que eran espíritus inmundos, hacían uso de brujerías, de encantamientos, de hechicerías. Por eso cuando Goliat maldijo por sus dioses a ese jovencito, era porque espiritualmente él podía percibir que no era cualquier jovencito. Espiritualmente podía concebir que era mucho más que un muchacho de 17 años con espinillas en la cara y todo despeinado. Él entendía que detrás de ese joven, de esa osadía de ese joven, había un Dios respaldándole, había una vida de oración, había una vida de fe. Por eso aquel gigante se turbó y maldijo por sus dioses y empezó a amenazar con palabras. Si era un simple muchacho que no representaba nada, pues le hubiera dado, se hubiera enfrentado y ya. Pero el hecho de usar palabras y de amenazar a David para intimidarlo y maldecirlo por sus dioses daba evidencia de que había un asunto espiritual, de que los demonios que apoyaban a Goliat estaban percibiendo que había algo mayor, que había una movilización angelical, que detrás de ese muchacho con una piedra en la mano estaba la presencia de un Dios poderoso, estaba la presencia del Espíritu Santo, que desde que Samuel le puso el cuerno en la cabeza y vertió el aceite sobre él, vino sobre David, porque así lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, que desde que Samuel ungió a David, desde ese momento en adelante vino el Espíritu Santo. Entonces había una guerra militar, pero había una guerra de dioses, el Dios eterno contra los dioses paganos, el Dios verdadero contra los ídolos inmundos, contra los demonios en los que se apoyaban los filisteos. Era una guerra espiritual, era una guerra de dioses donde vemos que David salió victorioso. Más que la piedra fue el respaldo de Dios, porque la piedra le pegó en la frente, pero dice que David cayó sobre su frente. Esto quiere decir que hubo un zape, que una mano gigante le dio en la nuca al gigante para derribarlo, donde vemos el respaldo del Señor. Entonces, detrás de la imagen que se estaba levantando en Babilonia, por medio de Nabucodonosor, ahí vemos la manifestación de ese demonio que estaba en operación, la evidencia física de la fuerza espiritual que estaba detrás del imperio babilónico. Entonces, uno tiene que detectar ese tipo de situaciones para darse cuenta de lo que opera. Por ejemplo, en cierta colonia de aquí de la ciudad, en cierta colonia, hay 2 entradas a la colonia. Está rodeada por una barda en la parte de atrás y solamente hay 2 entradas principales, o existían 2 entradas principales y en una de ellas estaba un altar a la muerte. Y por la otra salida había el nombre de una tienda media extraña que también tenía que ver con muerte o con maldición, en donde en la entrada principal estaban poniendo un culto, un altar a un ídolo, donde en cierta forma estaban tratando de consagrar esa colonia o ese lugar a ese principado espiritual. Y obviamente si lo puso un vecino, pues no puede ir uno a tumbarlo, pero lo que sí puede hacer es en el espíritu o en la fe, saber a qué nos estamos enfrentando en la colonia, qué es lo que se está moviendo en la colonia. Cuando en una colonia, en un barrio, hay muchos altares a la muerte, entonces podemos entender que hay un asunto que se está moviendo en esa colonia. Precisamente de un tiempo para acá, en México, se levantó mucho el altar a la muerte, los altares a la muerte, el culto a la muerte,
Y no es una casualidad que durante ese tiempo hubo muchísimos muertos en México. Y no era una casualidad de que mientras se estaba levantando el culto a la muerte había una serie de asesinatos atroces en toda la nación. Era lo que se estaba moviendo. O sea, físicamente se estaba dando evidencia de un asunto espiritual. Entonces, todo eso que se mueve o que se levanta en lo natural, no debemos pasarlo inadvertido. No debemos verlo inadvertido, sino que debemos darnos cuenta que hay un movimiento espiritual. Hay un movimiento espiritual al que en el nombre del Señor tenemos que enfrentar y tenemos que vencer. En el nombre del Señor tenemos que movilizarnos y que actuar en consecuencia. Pero vemos en ese cuadro que estaban Nabucodonosor obligando al pueblo a adorar esa imagen, porque el que no adorara esa imagen, iba a ser echado a un horno de fuego, un horno que había sido encendido como una amenaza. Ahí está la imagen, ahí está el horno. O te postras o te mueres. Mira cómo estaban llevando al pueblo. O te postras o te mueres. Y eso recuerda lo que hace 500 años pasó en los países latinos, donde o los que no se rendían ante la religión los mataban o tenían que aceptar la religión que estaban trayendo. Y esto habla de una manipulación espiritual, habla de una manipulación operando, que en ese caso era un asunto de muerte. O te postras o te mueres. Este tipo de manipulación en ocasiones ocurre en menor escala, por ejemplo en los trabajos. O sea, si tú eres de otra religión, te despiden. Si tú no eres de la religión que practican los dueños, te siguen te desocupan de tu trabajo. O aún en otra escala, en la escala familiar, donde algún padre de familia, si tú cambias de religión, te vas de la casa, ¿eh? Te quedas sin mi apellido, te quedas sin mi herencia, te quedas sin el respaldo para tus estudios. Es un asunto de querer imponer la religión, de querer imponer esos asuntos que, como vemos, detrás de todo eso hay una influencia espiritual. Hace tiempo compartía de un joven al que ganamos para Cristo. Era un joven rockero, era un joven playera negra, a quien le compramos una batería para la iglesia, allá en Centro Familiar Cristiano, donde asistíamos en la Laguna del Carpintero. Pero cuando le compramos la batería, aproveché que vi que el chavo era rockero y puso un cassette de música rock cristiana, y el muchacho, al escuchar la música, se sorprendió y dijo: ¿cristianos escuchan este tipo de música? Y le dije: sí, y más. Y lo empecé a evangelizar. Total que comenzó a simpatizarle la invitación, comenzó a juntarse con nosotros, ir a la iglesia, ir a los ensayos, y después tuvo la oportunidad de participar en el grupo de alabanza, y el papá bien contento. Te lo encargo, Natán, te lo encargo, mira, te lo encargo. El chavo ya dejó sus compañías, ya dejó la droga, ya está cambiando, gracias a Dios, te lo encargo, no lo sueltes. Y él contento, el papá bien contento, pero tiempo después su mamá acompañó a su papá para ver a su hijo participar en alabanza, y cuando la mamá llegó y se dio cuenta que no era una iglesia de la religión de él, estuvo ahí en la reunión muy molesta, muy enojada. Partieron, cuando se fueron de la iglesia, pues le puso una regañada al hijo, y al siguiente día que pasé por su hijo para ir a los ensayos, me dijo: ¿sabes qué? Ya no voy a poder ir con ustedes, ya no voy a poder congregarme con ustedes, ya no voy a poder participar con ustedes, porque mi mamá se enojó. Mi mamá, dijo él, mi mamá me dijo que prefiere verme como andaba a que cambie de religión. Prefiere verme como andaba a que cambie de fe. Así que lo siento mucho, Natán, la verdad es que yo quisiera asistir, quisiera seguir congregándome ahí con ustedes, me estaba gustando mucho, pero mi mamá me puso en esta disyuntiva, y entonces ahí vemos como una clara influencia de la mamá para imponer su religión, para imponer sus creencias,
este muchacho continuara por la senda donde ya habían iniciado en su decisión por Cristo, ¿no? Entonces, punto, ¿no? Donde se infiltra ese tipo de imposición. Nabucodonosor dijo, el que no adore la imagen se muere. Y esa es la influencia de ese principado espiritual que en ocasiones puede influenciar en los padres de familia para imponer. Por ejemplo, mis padres fueron pastores, mis padres fueron servidores de Dios, pero ellos nunca me obligaron a ser cristiano. Me llevaron a la iglesia, me enseñaron la palabra, me dieron consejo y sobre todo me dieron ejemplo, pero nunca me obligaron o nunca me manipularon a que tenía que ser cristiano para permanecer. Aunque andaba en algún momento de mi etapa juvenil, anduve en caminos equivocados, mamá nunca me obligó ni a bautizarme, ni a ser cristiano para permanecer en casa. Nunca hubo una manipulación para el bautismo. De hecho, yo me bauticé hasta los 4 años, ya cuando me convertí a Cristo, 25 años, ya cuando me convertí a Cristo, no hubo una manipulación ni una bautizarme, porque ese es un asunto de fe, es un asunto de fe, es un asunto espiritual, es un despertar espiritual que no puede ser manipulado. La religión no se impone, la adoración a Dios no se impone, las creencias no se deben imponer, porque es un asunto espiritual. Entonces vemos aquí un donde la imposición de la religión, de la adoración en esa nación, en ese pueblo. Y entonces cuando se levantó la imagen y empezó la música, encontramos que la palabra señala que hubo 3 que no se arrodillaron, hubo 3 que no se postraron, un principado espiritual que puede operar por medio de Perdón, se cortó. Habla del anticristo, pero realmente el anticristo no va a ser una persona únicamente. Así como Faraón no solamente era un rey, sino que Faraón era una casa de poder. Una casa de poder. Era un grupo bien unido y concertado para controlar y manipular el mundo de ese tiempo. De igual forma, en algún momento de la historia, la Escritura señala que se va a levantar este personaje, el anticristo, que tendrá apariencia de piedad, que tratará de unificar una sola religión y un solo gobierno. Una sola religión y un solo gobierno. Y pondrá una marca sobre las personas, que no necesariamente es un número, así que la gente va a traer tatuado, sino que debe entender que es un asunto más profundo, que está arraigado en la mente y en las transacciones, porque irán la mano en las transacciones que las personas realizarán. Esos números simbólicos, pero habla o se da a entender que se promoverá una sola religión y promoverá un solo gobierno. O sea, tratará de imponer una sola religión y un solo gobierno, fuera de los cuales no se podrá realizar nada. Algo así estaba pasando en el tiempo de Daniel, en el tiempo del rey Nabucodonosor. Un solo imperio, una sola lengua, una sola educación y una sola religión. Era lo que estaban tratando de imponer. Esta es la religión oficial. Y el que no se postre va a morir. Algo así va a venir en el futuro, algo así va encaminada la historia de la humanidad hacia ese rumbo. Y uno debe examinar hoy cómo están sus niveles de fe. Cómo están sus niveles de fe, porque imagínate que de pronto se levante este tipo de persecución o este tipo de situación. Esta es la única religión y el que no participe de esta religión se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin empresa, se va a quedar sin casa, se va a quedar sin beneficios. Imagínate, ¿cómo estarán tus niveles de fe para una situación de esta naturaleza? Por ejemplo, en el tiempo de los nazis, en el tiempo de Hitler, se levantaron contra los judíos. Todos los que eran judíos, los que eran de la nacionalidad judía, fueron despojados de sus bienes, fueron despojados de sus pertenencias, de sus empresas. Eran un pueblo muy próspero, eran un pueblo que estaba desarrollándose, era un pueblo que estaba realmente
siendo la luz, la sal de esa época, pero Hitler, movido por un demonio, porque realmente lo manipulaba y lo dirigía un demonio, Hitler, movido por un demonio, se levantó contra los judíos, no solamente contra las naciones de la tierra, sino que se levantó contra el pueblo judío, una persecución directa contra ellos. Y el pueblo judío representa en el antiguo pacto, representa el pueblo de Dios, pero es un símil o una señal o algo comparado con lo que en algún momento se levantará contra la iglesia. La iglesia neotestamentaria después de Cristo sufrió persecución por el imperio romano, pero sufrió persecución por el sistema judío, la religión judía, por los sacerdotes judíos. Era una persecución religiosa porque los encargados del sistema judío, los sacerdotes, ya habían establecido un sistema de control sobre los pueblos, sobre el pueblo judío, sobre los israelitas. Entonces, para ellos, los cristianos representaban una amenaza a ese sistema y a ese control que ellos tenían. Y hubo una persecución contra la iglesia de Cristo. Por eso encontramos en el libro de Hechos que a Jacobo lo decapitaron, encontramos que a Pedro y a Juan los metieron a la cárcel, encontramos que los amenazaron y les dijeron, ya no prediquen en ese nombre, ya no hablen de ese nombre. Había milagros, había señales, había conversiones en el nombre de Jesús, y los de la religión judía que estaban siendo afectados en sus intereses empezaron a perseguirlos y a amenazarlos de muerte. Sin embargo, la iglesia siguió predicando, la iglesia no se detuvo, pero hubo una persecución contra la fe, hubo una persecución contra la vida espiritual de ellos. En este momento el mundo no está teniendo un tipo de persecución como esa. En este momento la iglesia de Cristo no está teniendo una persecución como esa. Sin embargo, estamos pasando una pandemia en donde la fe de muchos está siendo manifestada. La fe existente o inexistente. O sea que los que antes de la pandemia realmente no tenían una vida espiritual, ahorita ya están con la pancita para arriba. Espiritualmente hablando, ya están con la pancita para arriba porque no tenían nada de fe. Y no es un asunto de juzgar, sino un asunto de ver una realidad. Es un asunto de ver una realidad. Que el que no estaba practicando una vida espiritual, que lo único que lo sostenía era la música de alabanza el domingo, o el ver a los hermanos, si ese era su único hilo que lo conectaba al cielo, pues ahorita que no hay reuniones presenciales, se hace evidente si hay vida espiritual o no. Se está manifestando, pero no hay una persecución como tal. O sea, ¿qué ocurrirá si de pronto llega una persecución donde te dicen, a ver, niega a Jesucristo, maldice a Jesucristo para saber si eres cristiano o no eres cristiano? Y entonces si llega un punto donde tú tienes que maldecir a Cristo para demostrar que no eres cristiano y poder tener un trabajo, o poder tener una empresa, o poder comercializar, porque eso es lo que viene en el futuro, que quien no tenga esa marca, quien no pertenezca a esa religión, quien no tenga esas creencias, no va a poder hacer transacciones, ni económicas, ni de ninguna índole. Entonces, ¿la iglesia estará preparada para algo así? ¿La iglesia estará verdaderamente cimentada en la fe para algo así? Probablemente lo que estamos pasando es un asunto que nos debe ir preparando para lo que está escrito que en algún momento va a ocurrir. No sabemos si en nuestra generación o más adelante. No sabemos en qué tiempo. Pero el punto es este, que en el tiempo de Daniel fue un asunto así. Si no adoras esto, te mueres. O sea, si no demuestras que eres parte de esta religión, te mueres. Y ahí está el horno. Y la convocatoria fue para gobernadores, para jueces, para gente que estaba en el sistema de gobierno, que eran funcionarios. ¿Quieres ser parte de esto? Entonces éntrale. O eres funcionario o te mueres. Pero si eres funcionario tienes que ser de esta religión. Tienes que adorar a esta imagen. Entre todos los que estaban ahí, había tres, como ya señalamos, que eran Misael, Ananías y Azarías.
que ellos no se postraban delante de la imagen ni la adoraban, aunque trataron de culturizarlos, aunque trataron de cambiarles el nombre. El cambio de nombre ya hemos visto que era tratar de un cambio de religión, porque los nombres de Misael, Ananías y Azarías tienen que ver con la fe que tenían en el Dios de los hebreos. Por ejemplo, Misael significa quién es como Yahvé, quién es como Jehová. A donde quiera que él iba le dijeron, Misael. Le estaban diciendo, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Era lo que estaba declarando la gente que le hablaba por su nombre. Ananías significa Jehová es piadoso, Yahvé es piadoso. De manera que cada que alguien le hablaba y le decía Ananías, cuando le hablaban por su nombre, estaban diciendo, Jehová es piadoso, Jehová es piadoso. Confesaban el nombre del Dios de los hebreos. Azarías significa Jehová ha ayudado, Yahvé ha ayudado. Y cada vez que alguien le hablaba, le estaban hablando y señalaban diciendo, Jehová ha ayudado, Jehová ha ayudado. Era el testimonio de un hombre al que sus padres le pusieron ese nombre porque decían, Jehová ha ayudado. Y Daniel significa justicia de Jehová, justicia de Dios. Es decir, los nombres de ellos hablan de la fe que ellos tenían en el Dios eterno, del testimonio de unos padres que habían confiado en Dios a pesar de la crisis que vivieron, donde los caldeos y los babilonios los rodearon, pero la fe de sus padres se mantuvo inamovible y era una fe real, una fe genuina que aunque fueron llevados a la mera boca del lobo, aunque fueron llevados al mismo palacio de Nabucodonosor, donde aquel principado espiritual que después se levantó por medio de una imagen estaba establecido, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Les enseñaron letras, les enseñaron lenguas, les dieron alimento y les dieron vino que ellos rechazaron por preservar la fe, por guardarse en la fe, por mantenerse firmes en lo que habían creído. Ahora en este tiempo donde les estaban obligando a tener una adoración distinta, ahora en el momento en que levantaron la imagen para decirles, a ver, si no se postran van a morir, ellos decidieron no adorar esa imagen. Ellos decidieron mantenerse firmes a costa de su vida. Estaba en juego la vida. No solamente el ser funcionarios, porque ya eran funcionarios, sino que ahora estaba en el riesgo su vida. En riesgo su vida. Y ahí tenían que demostrar si verdaderamente tenían fe o eran puro rollo, ¿eh? Ahí tenían que demostrar qué había dentro de ellos. ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Fe o emociones? ¿Fe o qué era lo que había? Y es un punto donde el camino se vuelve angosto. Hace algún tiempo, todavía hay persecución religiosa en Chiapas. En Chiapas hay pueblos donde si no eres de la religión de ese pueblo, de los que la mayoría de ese pueblo practica, los corren, les quitan sus propiedades. Es persecución religiosa. Por mucho tiempo las autoridades han tratado de hacer cambios, pero eso continúa. Hay pueblos donde si no participas, si no te mochas, si no das la ofrenda para la fiesta patronal, porque está la fiesta patronal y todos los que habitan ahí tienen que entrarle. Y si no le entran, si no cooperas para las ofrendas patronales, entonces te corren del pueblo o atentan contra ti. Es una persecución religiosa. Hay hasta una película que probablemente esté ahí en YouTube que se llama Chamula, Tierra de Sangre, donde se relata cómo a muchísimos habitantes de Chamula los mataron a causa de su fe. Los mataron a causa de que no participaban de la religión del resto del pueblo. Los mataban. Y en ese contexto, a muchos cristianos los corrieron de esa ciudad, les quitaron sus propiedades. A las mujeres las violaban, a los hombres los mataban a causa de su fe. Pero ellos no negaban la fe. Ellos decían, no vamos a participar en las fiestas patronales. No vamos a participar en esas fiestas porque sabemos que es un culto a demonios, es un culto a dioses paganos y nosotros tenemos la fe en Jesucristo. Y relatan que
los amarraban, los golpeaban, los martirizaban, pero ellos decían, no vamos a negar a Cristo, ni vamos a participar de las fiestas patronales, porque sabemos, tenemos discernimiento. Entonces hubo una movilización del gobierno y una movilización de derechos humanos contra todo eso y se calmó. Pero sigue, esto es actual, eso ocurre, actualmente ocurre en nuestro país y en esas zonas del país. En Hidalgo también se escucharon de asuntos de persecución religiosa, persecución a causa de la fe, pero hubo creyentes que se mantuvieron firmes en su fe. En ocasiones en las escuelas hay maestros o maestras negligentes que quieren obligar a los alumnos a participar en los altares a la muerte, en los altares a los muertos, en el Halloween. Y ellos lo ven como algo sencillo porque no son creyentes, no tienen discernimiento, pero algunos se imponen. O sea, si no participas te quito un punto. Imagínate, ¿por qué los maestros, algunos, porque hay algunos maestros que son respetuosos, hay muchos maestros que son entendidos, hay muchos maestros que entienden que no hay una sola religión en México, entienden que es mucho más que un altar y respetan las creencias de otros. Pero hay maestros que son muy negligentes e imprudentes que hasta le quitan un punto a sus alumnos, si no participan del altar. O sea, ¿por qué mezclar ese tipo de calificaciones en los asuntos de esos altares? O sea, ellos no tienen discernimiento. Y aunque uno les explique, muchos de ellos no tienen discernimiento ni entendimiento. Repito, hay maestros que sí, hay maestros que son entendidos, que tienen un pensamiento más claro, más objetivo, pero hay padres de familia que van a alguna iglesia cristiana que no entienden esto y hacen de los altares, participan de los altares a los muertos, participan de lo sacrificado a los ídolos, O sea, Pablo habla, por ejemplo, de lo sacrificado a los ídolos, porque en aquel entonces los carniceros, antes de matar la res, la sacrificaban delante de sus ídolos, y era una práctica común, que los carniceros no creyentes mataban las vacas delante de sus dioses para pedirles que los bendijera y los prosperara. Y entonces cuando un hermano iba a comprar a la carnicería no sabía si había sido sacrificado a un ídolo o no. Y entonces Pablo dijo, no pregunten, simplemente compren la carne y ustedes oren por esos alimentos y serán santificados. Ustedes no están participando de lo que el dueño de la carnicería hizo. Ustedes simplemente están comprando la carne, pero si saben que fue sacrificado a los ídolos, mejor no la consuman y compren en otro lugar. Pero habla de no participar de lo sacrificado a los ídolos. Hace poco había un cantante cristiano que causó polémica por el culto a Halloween. Lejos de juzgarlo, hay que orar por él, ¿verdad? Porque pues está siendo evidente que no tiene discernimiento espiritual y estaba funcionando como pastor. Lo más terrible, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero gracias a Dios dejó esa función porque el pastorado no es un juego, el pastorado no es que tenga una plataforma de cantante y ahora sí aprovecho la fama. No, el pastorado es un llamamiento con un alto sentido de responsabilidad. No estoy señalando esto en términos de juicio, sino más bien para que oremos, pero para que tengamos discernimiento. No porque un cantante cristiano diga que el Halloween es bueno o no es malo, pues vamos a creerle, ay, pues el fulano lo está diciendo, lo voy a hacer. No, nuestra fe no debe estar en un cantante, nuestra fe no debe estar en un pastor, nuestra fe debe estar en Cristo y en su palabra. Por eso es importante profundizar en su palabra, porque al leer la palabra en su totalidad, creamos una cosmovisión de las cosas y no caminamos solamente en un versículo bíblico. Porque a veces alguien hace doctrina de un solo versículo y haciendo a un lado toda la cosmovisión de la Escritura, haciendo a un lado toda la cosmovisión que está en la palabra. Por eso hay que leer toda la palabra y no ciertos fragmentos. Hay que leerla toda porque eso nos da un panorama general. Porque la Biblia no puede contradecirse a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma cuando leemos un versículo y otro, entonces llegamos a una conclusión escritural. Ese es uno de los principios de la hermenéutica que enseñan que la Biblia se interpreta a sí misma. Aunque yo no estudié hermenéutica, es algo que mi papá me enseñó, donde decía, hijo, la Biblia se interpreta a sí misma. No tienes por qué buscar en otra fuente, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma.
Entonces, cuando alguien no tiene ni vida espiritual ni discernimiento espiritual, pues te dice que el Halloween participa y te predica con la cara de Frankenstein. Algunos no batallan para poner la cara de Frankenstein. Pero a veces hay presión, y a veces la presión puede estar en la escuela. He escuchado a jovencitos o a padres de familia decir, pues mire, mi hijo perdió un punto, pero no importa. No importa, mi hijo perdió un punto de calificación por no participar del Halloween, pero no importa, o sea, nosotros nos mantenemos firmes. Y si por causa de nuestra fe va a bajar un poquito en la calificación, no nos importa. O sea, realmente hay algo espiritual que entendemos. Hay algo espiritual que percibimos. Está en lucha nuestra fe. Y no es una lucha a muerte. Es una lucha por un punto de calificación, pero más valiosa es mi vida espiritual que ese punto de calificación. No voy a discutir con el maestro, no voy a pelear con el maestro. Simplemente, bueno, mi Dios es juez justo y mi Dios finalmente hará justicia. Entonces, aquí vemos a estos tres jóvenes bajo presión. O te postras o te mueres. O te postras o te mueres. O te arrodillas o te mueres. Y es el camino angosto, es el camino estrecho que Jesús nos enseña. Donde seguirle en algún momento se va a volver complicado. Donde seguirle en algún momento se va a poner difícil. Porque vamos saliendo de un sistema establecido en este mundo. Un sistema que está funcionando y en operación desde hace muchísimos años. Casi desde que la humanidad fue puesta aquí, porque desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Satanás buscó establecer este sistema de desviar la adoración a Dios. Porque la adoración a Dios era el camino que estaba establecido en el Edén mediante la obediencia a Dios. Dios dijo, podemos comer de todo menos de uno, y así le vamos a hacer. Pero la serpiente les dio otro camino. Les dijo, no necesitas privarte de ese alimento. Puedes probar ese alimento, puedes comerlo, porque el día que lo comas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Entonces les dio una opción de obediencia distinta. Dios te puso estas reglas, pero mira, yo te puedo mostrar otro camino. Y ahí el hombre, cuando decidió tomar ese otro camino, entonces dejó de establecer al único Dios como, y las enseñanzas de ese único Dios y los estatutos de ese único Dios como la única opción en su vida. Porque ahora abrió el camino de posibilidades y tomó un camino diferente, y a partir de entonces la humanidad, o sea, sigue un camino distinto, o se encuentra más bien frente a dos caminos: o seguimos a Dios o seguimos a alguien más. Así de sencillo. O seguimos a Dios o seguimos a alguien más. O adoramos a Dios o adoramos a alguien más. Y ese alguien más ha establecido cientos de miles de religiones en el mundo. Cientos de miles de religiones en el mundo. Y quiero aclarar que la vida en Cristo no es una religión. La vida en Cristo es una relación con Dios. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo no tiene una religión oficial. Cristo no tiene una religión de Estado. Cristo no tiene una religión gobernada por hombres. No, de ninguna forma. Cristo estableció la iglesia. Y la iglesia no es una institución. La iglesia no es una organización. Aunque se organiza, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, conformado por el grupo de creyentes que tienen a Cristo como cabeza de sus vidas. Cristo como cabeza de nuestra vida. Cristo como Señor de mi vida. Yo puedo estar en una religión donde me hablan de Cristo, pero tal vez no me han mostrado que Cristo es la cabeza, porque hay matriarcado, es lo que se hace la iglesia y no lo que dice la Biblia. Hay religiones donde lo que dice la Biblia pasa a segundo término porque se hace lo que dice el dirigente. Por eso ves religiones donde hacen cosas contrarias a la palabra, y hacen cosas contrarias a la palabra, aunque claramente está en la palabra, hacen cosas contrarias a la palabra porque el dirigente dice que así debe hacerse. Y entonces, como hay matriarcado espiritual quiere decir que es la iglesia la que gobierna y no Cristo.
Es la iglesia la que decide y no Cristo mediante su palabra. Entonces vemos este tipo de situaciones. Entonces no porque en una iglesia, en una congregación o en una institución hablen de Cristo, quiere decir que Cristo esté reinando en ese lugar. O sea, es la palabra de Dios la que nos muestra si Cristo reina en un lugar o no reina en un lugar. Es la palabra de Dios y no son las tradiciones de muchos años que se lleven en un lugar, sino que Cristo es lo que, la palabra es lo que nos revela si Cristo está reinando o gobernando o señoreando en esa institución o en ese sistema o en esa congregación. Es Cristo quien debe dirigir nuestra vida. Entonces, viendo a estos jóvenes, en donde les dijeron, o te postras o te mueres, o te postras o te mueres, esto nos recuerda un tiempo de persecución religiosa que hubo en el mundo, donde uno lee las historias de los cruzados, por ejemplo, las historias donde trataban de imponer la religión en los países musulmanes. Por ejemplo, en los países musulmanes hablar de la cruz de Cristo es algo terrible para ellos, porque viene a la mente la persecución religiosa que tuvieron durante mucho tiempo, donde hombres con una cruz en el pecho, queriendo establecer su fe, masacraron familias, mataron pueblos enteros a causa de la fe. Uno cuando lee la historia se da cuenta que eran jóvenes manipulados en su fe, porque detrás de ellos había un imperio tratando de hacerse de las riquezas y recursos naturales de esos pueblos, tratando de conquistar la Jerusalén, porque tenían el sello de religión de Cristo, pero no tenían influencia sobre la sede mundial donde surgió esa fe en Jesús, que era Israel y que era Jerusalén. Entonces, detrás de esa persecución durante mucho tiempo, donde ejércitos de cruzados, eran las cruzadas, le llamaban cruzados porque tenían una cruz en su vestimenta, donde a nombre de la cruz llevaban la fe. Eran jóvenes, que muchos de ellos genuinos en su fe en Jesús, pero manipulados para ir a matar a pueblos, a llevarlos a la guerra santa, a llevarlos a masacrar familias y pueblos de personas o grupos de personas que estaban en contra de la fe. Una vil mentira, pero que provocó muchísimas muertes en aquel entonces. Entonces invadían a los pueblos y les decían, o te conviertes o te mueres, o te conviertes o te mueres. A la mayoría los mataban porque ya les habían dicho que eran opositores a la fe, eran enemigos de la fe, eran enemigos de la cruz, malinterpretando lo que Pablo señala cuando dice enemigos de la cruz. Cuando Pablo habla de enemigos de la cruz, no está hablando de enemigos de nuestra fe, sino que está hablando de hombres y mujeres que niegan la cruz de Cristo. Hombres y mujeres que no están dispuestos a crucificar su carne en el sentido metafórico, en el sentido figurado, para poder vivir en santidad. O sea, son personas que no quieren vivir en santidad. Pablo se refiere a eso cuando señala enemigos de la cruz. Pero a estas personas les engañaron diciendo que eran enemigos de la cruz de Cristo y que tenían que matarlos. Y por causa de la cruz masacraron muchísima gente. Muchísima gente. Por eso en algunos pueblos musulmanes, cuando les hablan de Jesús o de la cruz de Cristo, entran en pánico o se levanta el odio contra lo que sus padres, sus abuelos vivieron, lo que sus padres, sus abuelos sufrieron a causa de la cruz. Te repito, eran asuntos perversos, políticos, donde estaban tratando de hacerse de los recursos naturales de las tierras de otros pueblos y sobre todo trataban de conquistar la sede de la fe que aparece en las Escrituras, que es Jerusalén, que es Israel, que es la nación santa. Querían tener influencia desde ahí. Entonces, el asunto de la fe no es un asunto obligado. Pero aquí vemos en el capítulo 3 del libro de Daniel un asunto de manipulación. O eres de esta religión o te mueres. O adoras esta imagen y te mueres. Y entonces estos tres jóvenes hebreos eran tres jóvenes firmes en su convicción. Esta pandemia está mostrando a los que están firmes en su fe,
a los que están firmes en su convicción. La economía está siendo afectada. Las empresas, muchas empresas están siendo afectadas. La salud de muchos ha sido afectada. Muchos hermanos en la fe, pastores, han fallecido a causa del COVID o a causa de los efectos del COVID, y la fe de muchos está siendo sacudida. Y es aquí donde se está mostrando la fe, no en una persecución religiosa, pero sí en un asunto que está pegándole a la fe de muchos creyentes, a la fe de muchos hermanos, porque muchos empiezan a pensar, ¿cómo? Si Dios es poderoso, ¿por qué fulanito murió de COVID o murió de esta situación? Si Dios es poderoso, ¿por qué no sana a todos los enfermos de COVID? Y ahí es donde se muestra el entendimiento de la vida en Cristo. Ahí es donde se muestra el entendimiento de la palabra, porque cuando uno lee toda la palabra, llega a la conclusión de la soberanía de Dios. Solamente el que no lee la palabra es el que dice, a ver, si Dios tiene poder para sanar, ¿por qué no sana a todos los de COVID? Y eso solamente da una evidencia de su falta de entendimiento espiritual, de la falta de entendimiento de las escrituras, de conocimiento de las escrituras. Sí, Dios tiene el poder para sanar. Dios es poder. Dios es amor. Dios es soberano. Dios es eterno. Entonces, el hecho de que una persona no sea sanada no quiere decir que Dios no tenga el poder o no tenga autoridad para sanarlo. Existe la soberanía de Dios, pero ese es otro punto. El asunto es que la fe de muchos, el entendimiento de la vida espiritual, el entendimiento de lo que Cristo nos enseña acerca de la iglesia, de que la iglesia es más que un edificio, porque el sistema tradicional enseña que la iglesia es la institución y la iglesia es el edificio. La iglesia no es ni la institución ni el edificio. La iglesia somos las personas. Esas somos las personas. Las personas que tenemos una genuina fe en Jesús, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí está nuestra fe, y no nos hemos doblado ante la pandemia. Seguimos leyendo la palabra, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos evangelizando, seguimos aconsejando, seguimos con el altar encendido. La pandemia no nos ha afectado. A los que ya teníamos el altar encendido, a los que lo tenían apagado, es un tiempo para encenderlo. Es un tiempo para buscar la comunión con el Señor. Es un tiempo para profundizar en esta vida, en nuestra vida espiritual, porque si la crisis de salud te está afectando y te puede afectar a tu vida, es importante que sepas a dónde te vas a ir si llegas a partir de esta vida. Es importante a dónde te vas a ir. Entonces, estos jóvenes hebreos que estaban frente a esa amenaza, no se postraron, no adoraron esa imagen. Aunque tal vez estaban bajo la presión de los que estaban a su alrededor, les decían, te van a matar. Si no te hincas, te van a matar. Y no era un asunto de rebeldía contra lo que el rey dijera. No era un asunto de presunción de fe. No era un asunto de, a mí el sistema no me dobla, o el sistema... Como hoy muchos expresan decir que no se doblan ante el sistema, que no se doblan ante que esto es una manipulación de la economía y de ciertos grupos, y que a mí no me engañan y que a mí no me doblan el sistema. Pero el fruto que tienen da evidencia de cómo el sistema ya los dobló. De cómo el sistema los dobló, porque si no tienen ni fruto espiritual, no tienen ni fruto de alma, no los ves sirviendo al Señor, realmente el sistema los tiene atrapados. El sistema los tiene atrapados. Aunque por ahí leyeron que es un asunto de conspiración, de que un virus que creó el hombre para la economía, es solo información que tienen, porque el sistema ya los tiene doblados. El sistema ya los tiene doblados. O sea, realmente cuando el sistema no te ha doblado, tú eres una persona altamente espiritual, y que da fruto para el Señor. Porque el sistema de este mundo nos pone un sistema religioso sin fruto, un sistema económico, un sistema de comunicación, un sistema de gobierno. El príncipe de este mundo ha establecido todo un mecanismo para inhabilitar la vida de fe, la vida espiritual. Entonces, de pronto, cuando lees a alguien que dice, a mí no me engañan, es una conspiración de un sistema, bueno, mira su fruto, mira su fruto, su participación
en la vida, como Cristo nos enseña, nos da evidencia si el sistema lo tiene controlado o no. Su fruto hablará. Esto es lo que demuestra. Su fruto hablará. Y aquí estos hombres estaban dando no una muestra de presunción, no una muestra de arrogancia o de altivez, sino una muestra de fe. Nosotros no vamos a adorar esa imagen, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Nosotros no vamos a adorar ni nos vamos a postrar delante de esa imagen, porque nuestra fe está firme, y no se postraron. Y entonces Nabucodonosor los mandó traer. Los mandó traer para preguntarles personalmente. Los mandó traer para preguntarles personalmente. Fíjate el grado de atención que provocó Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor simplemente pudo decir, pues mátenlos. Pero no, los trató de persuadir, los trató de intimidar, los metió bajo una presión mayor. Cuando tú te determinas a permanecer en fe, créeme que estarás expuesto a una presión mayor. Ojo aquí, a una presión mayor. Pero es que es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Porque si tú aquí en la vida natural te rindes te rindes y renuncias a tu fe, estás renunciando a la vida eterna. Por una presión momentánea o por una presión temporal, si tú te rindes bajo el príncipe de este mundo, tú te estás perdiendo de la vida eterna. Esto es trascendente. Esto es eterno. O sea, porque da evidencia de tu fe. Da evidencia de tu fe. O sea, y la fe, debemos quitar los conceptos de la religión tradicional. Esos conceptos de que si cometiste pecado con una buena ofrenda te arreglas. Si cometiste pecado repitiendo 2 o 3 cosas te arreglas. No. O sea, nuestra fe no debe estar en una imagen. Nuestra fe no debe estar en una institución. Debe haber una fe genuina. Debe haber una fe verdadera, porque esto es lo que nos llevará a trascender por la eternidad. Aquí estos hombres estaban bajo una presión temporal, pero ellos estaban en un punto. Si muero, ya sé a dónde voy. Si muero, ya sé a dónde voy. Y prefiero morir sabiendo a dónde voy que participar del culto a un Dios en quien no creo. Prefiero morir sabiendo a dónde voy que ser parte de la adoración a un Dios pagano. Esto habla de una genuina fe. Si alguien se aparta del camino del Señor porque un hermano lo ofendió, ahí está hablando de lo que en realidad tiene la sustancia de fe que hay en su corazón. Si alguien se aparta del camino del Señor por un mal testimonio de otro creyente, eso está dando evidencia de la clase de fe que esta persona tenía. Lucas capítulo 17 señala que Jesús dijo, es imposible que no haya tropiezos. Ojo aquí, es imposible que no haya tropiezos. Jesús advierte en Lucas capítulo 17 que habrá tropiezos en el camino, que habrá hombres que cometerán acciones que provocarán que algunos encuentren una piedra de tropiezo en el camino. Pero Jesús advierte diciendo, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Pero habla de situaciones que se pueden levantar que van a dar evidencia de la fe que tienes. Si es que la tienes o no la tienes. Habla de un punto donde nuestra fe será probada. Y es importante que nuestra fe sea probada, porque mira, esto dará evidencia de tu realidad eterna hoy. De tu realidad eterna hoy. Porque tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida, o puede que no esté escrito en el libro de la vida. Y la prueba lo va a revelar. La prueba lo va a manifestar. Puede que tu nombre esté escrito en el libro de la vida o no lo esté. ¿Cómo tú puedes asegurar que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿Solo porque un día repetiste una oración de fe? ¿Ya mi libro está en el libro de la vida? No. ¿Solo porque perteneces a una congregación piensas que ya tu nombre está en el libro de la vida? ¿O porque te bautizaste o tus padres te bautizaron, tu nombre está en el libro de la vida? ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿Cómo lo puedes asegurar? La prueba revela
si verdaderamente tu fe está en el lugar correcto. La prueba lo revela. El cómo enfrenta las circunstancias, el cómo enfrenta los acontecimientos, el cómo perdonas, el cómo brincas los obstáculos, el cómo permaneces sirviendo. Eso da una evidencia de dónde está tu fe, dónde está mi fe. Eso es lo que lo revela, la prueba lo revela. Como te hablaba de los hermanos de Chiapas que estaban siendo perseguidos y los mataban, pero no negaban a Jesús. Los mataban, pero no negaban a Cristo. Hoy encontramos a personas que dejan todo por un asunto simple y trivial, donde se está manifestando la clase de fe que tenían. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por las situaciones difíciles que se levantan a veces dentro de la iglesia. Por esos malos entendidos. Por esos lobos rapaces que a veces se mezclan entre las ovejas poniéndose vestiduras de ovejas. Porque eso revela, cuando tenemos un conflicto con personas así, revela la fe que está acá adentro. Una fe inamovible, una fe a prueba de dificultades, una fe que manifiesta dónde está mi mirada. Mi mirada. Hace algún tiempo un amigo mío me contó una experiencia que tuvo su mamá. Una experiencia. Esta la cuento no para establecer una doctrina, sino para mostrar una realidad espiritual. Mi amigo me contaba que su mamá estuvo enferma y al estar enferma, en cierto momento partió. Su espíritu se desprendió del cuerpo y partió. Y salió. Ya se iba, pero mientras se iba, ella vio dos caminos. Te repito, no es para hacer doctrina, pero esto muestra muchas verdades espirituales. La hermana salió del cuerpo y vio dos caminos, vio dos filas. Había una fila que iba rumbo a la eternidad, que iba hacia arriba, una fila. Pero había una fila que iba hacia abajo y era mucho más grande. Una fila que iba hacia abajo y esa fila los conducía al infierno. Ojo, los conducía al infierno. Y dice que mientras ella iba hacia la fila que apuntaba hacia arriba, pudo ver a personas que iban hacia abajo. Y entre las personas que ya estaban en la fila para ir hacia abajo, identificó a personas que todavía tenían vida. Ojo aquí, todavía tenían vida, pero ya estaban en la fila. Todavía estaban vivitos en lo natural, pero ya estaban formados en la fila que iba hacia abajo. Y eso le preocupó. Y entonces, por gracia de Dios, por favor de Dios, pues la hermana no murió, sino que su espíritu volvió al cuerpo y Dios le permitió vivir varios años más. Pero esa experiencia la relató a sus hijos. Y en esa experiencia ella les dijo, yo vi a fulanito, que todavía es pastor, que todavía es un personaje, lo vi formado en la fila que iba hacia abajo. Todavía está vivo en lo natural, pero ya está formado en la fila hacia abajo. Y esa es una realidad, amados. Hoy estamos vivos, pero ya estamos en una fila. Una fila que puede ir hacia arriba o una fila que puede ir hacia abajo. ¿Qué te garantiza que tú estás en la fila hacia arriba? Si todavía tienes sencillo. Si no has perdonado a alguien, ¿en qué fila te encuentras? Si no has perdonado a alguien. Y esto es confrontativo. Si no has perdonado a alguien, ¿en qué fila te encuentras? La palabra lo enseña. Independientemente de lo que yo diga, no, yo estoy bien, yo estoy con Dios. No se trata de lo que tú y yo digamos. Se trata de lo que la palabra dice. ¿Estás en la fila de hacia arriba o en la fila de hacia abajo? Si debes dinero y no pagas, eres fraudulento. ¿En qué fila estás? ¿En la fila de arriba o en la fila de abajo? Aunque sirvas, aunque seas pastor, aunque seas ministro, aunque estés en la alabanza, tu realidad espiritual es una. Y está basada en lo que tú crees. Porque lo que tú crees, lo que tú verdaderamente crees, te lleva a realizar acciones en esa dirección. Si tú verdaderamente crees lo que la palabra dice, lo que Cristo dice, entonces tú perdonas al que te ofendió. Si no perdonas es que no estás creyendo. Si no perdonas es que esto es algo trivial para ti. Pero si tú crees lo que Cristo dice, entonces tú dices, tengo que perdonar. Tengo que perdonar, o sea, no debo. Si yo postergo 6 días el perdón, esos 6 días yo estoy en una fila que me lleva hacia abajo. Y si en esos 6 días ocurre un acontecimiento donde yo parto, ¿hacia dónde crees que voy?
Oye, Señor, pero yo tuve grupo de vida. Oye, Señor, pero yo gané 5 almas. Sí, pero no te mantuviste en el camino, no te mantuviste en el perdón. Y esos 6 días que tú tardas en perdonar, son 6 días en donde si te vas, ya sabes a dónde te vas. La falta de perdón. Un ejemplo sencillo. Ya no digo yo el adulterio, ya no digo yo las mentiras. He encontrado a servidores a veces decir mentiras. Y gente que ya con responsabilidad dentro de la iglesia. Mentiras, es decir, diciendo la verdad de otra forma. Por no decir las cosas como son. Mentir. Si uno dice, uno piensa, uno les ve el pan, aquí el pan, las boronas del pan. No, yo no comí pan. Y aquí las boronas, ¿no? Y bueno, ya para no discutir, uno dice, bueno, solamente Dios revelándole la condición espiritual en que se encuentran. Pero una persona que tiene la tendencia a mentir, ¿en qué fila se encuentra? ¿En la de arriba o las de abajo? En la de abajo. Ay, pastor, pero es que es una mentirita piadosa. ¿Quién es el padre de mentira? El padre de mentira tiene hijitos chiquitos que dicen mentiritas piadosas, pero no dejan de ser hijos del padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, esa pequeña mentirita habla de mi falta de integridad. Esa pequeña mentirita habla de mi falta de carácter para aceptar la verdad. Y doy lugar a la mentira. ¿Dónde me encuentro con esa mentirita? ¿En qué camino me encuentro? ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿Cuál es mi realidad espiritual? Amados, esto es muy profundo. Pero yo tengo que decirte esto. Yo tengo que compartirte esto. De pronto soy muy confrontativo. Pero mi deseo es llevarte a reflexionar. Mi deseo es llevarte a alinear tus pasos, tu vida. Y si encuentras que hay un punto donde tienes que alinear tus pasos, porque de eso depende tu realidad eterna, más vale que te caiga gordo yo por estarte diciendo estas cosas, a callar mi boca y caerte bien, pero no anunciarte la verdad. El libro de Ezequiel, el Señor le habla a los atalayas y les dice, si el atalaya ve venir muerte y no la avisa, la sangre será sobre su cabeza. Entonces, estamos llamados a hablar la palabra y compartirla tal y como el Señor nos la lleva, nos la muestra. Y aquí estamos hablando de qué clase de fe hay en nuestro corazón. ¿Qué tanta realidad de Cristo hay en ti? ¿Cristo en ti es solamente una doctrina memorizada? ¿Cristo en ti es el crucifijo que te enseñaron en la iglesia tradicional que te puedes colgar? ¿Cristo en ti es solamente un credo que repites? ¿O Cristo es la vida del Hijo de Dios impartida en ti, que te lleva a caminar hoy como Cristo caminó hace 2000 años, que te lleva a obedecer al Padre como Cristo obedeció al Padre, que te lleva a morir si es necesario, pero manteniéndose en la verdad antes de vivir en la mentira? Está en juego la eternidad. No permitas que el sistema de este mundo, donde hay religión, donde hay tentación, donde hay economía, donde hay una serie de cosas, te atrape. Estamos saliendo de un Egipto, mira la figura de Israel saliendo de Egipto. Egipto era esclavitud física, pero el desierto muestra la esclavitud mental que ellos tenían, la esclavitud del alma. Dejar Egipto implica romper con todo aquello que nuestra carne practicaba, adulterio, fornicación, mentiras, pleitos, iras, todo lo que en la carne era gobernada está en Egipto. Pero en el desierto aflora el alma. En el desierto aflora el daño emocional, mental, el daño interno. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar en nosotros. Desprender toda la filosofía, y la doctrina y el pensamiento de la religión de Egipto, de la religión del mundo, para llegar a una vida diferente, a una vida que no hemos conocido, a una vida verdadera en Cristo, rompiendo los paradigmas y los conceptos de la religión de este mundo, donde de lunes a sábado puedes tener ciertas conductas y el domingo ve y confiésate, el domingo ve y limpia tu conciencia para que el lunes continúes igual. ¿Tú crees que esa es la clase de vida espiritual que Cristo nos ofrece? De ninguna manera. De ninguna manera.
vayamos a la palabra, leamos la palabra y mantengamos viva nuestra fe. Que el príncipe de este mundo no te doble. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo en esta hora te revele qué clase de fe hay en ti. Si es la clase de fe en un Cristo según la tradición de este mundo, o la clase de fe en un Cristo que nos revela la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Qué clase de Cristo estás siguiendo? ¿El Cristo tradicional o el Cristo verdadero? ¿El Cristo que el mundo nos enseña o el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre? ¿A qué Cristo estás siguiendo? En el nombre de Jesús invoco el poder del Espíritu Santo para que nos revele al Cristo resucitado, al Cristo que no podemos ver en un cuadro dibujado, pero que es un Cristo que el Espíritu Santo nos muestra, nos revela y nos instruye por medio de la palabra. Que en el nombre de Jesús examines tus niveles de fe, que el Espíritu Santo te lleve a ver los niveles de fe que en este momento tienes, para que tu fe esté basada en la realidad eterna, la realidad en Cristo, la realidad que proviene de Dios. Que el príncipe de este mundo no te haya cambiado la fe en el Dios verdadero por la fe en un Dios de este mundo. Porque Babilonia les cambió los dioses, le quiso cambiar los dioses a estos judíos, a estos príncipes, pero ellos no cayeron en el engaño. Que no caigas en el engaño del príncipe de este mundo que te pone opciones, que te pone similes o que te pone imágenes que distorsionan o te apartan de la fe en el Dios verdadero. La Escritura dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que en el nombre de Jesús se te revele el Padre. Que en el nombre de Jesús se te revele el amor de Dios, el amor de Cristo. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te revele a un Dios que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos pintar en una imagen, pero que se revela a nuestro espíritu y transforma nuestras vidas. Que el cielo se abra sobre ti en el nombre de Jesús, para que tu fe sea una fe genuina en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Para que cualquier prueba, cualquier tribulación, cualquier persecución, tú estés dispuesto a enfrentarla poniendo tu mirada en el Señor. Y estés dispuesto a morir por la fe en Jesús. Estés dispuesto a vivir cada día de tu vida creyendo en Jesús. Porque si estás dispuesto a morir por la fe en Jesús, estarás dispuesto a vivir también cada día de tu vida por Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que tengas un excelente día. Te bendigo. Que tengas buen provecho. Que el Señor te guarde, te prospere. En el nombre de Jesús. Amén.